después la suba. Eh, este, el tema, miren, hay varios elementos que se parecen, casi tienen la misma estructura. Yo les decía ayer a Hilary, el tema, el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos tienen más o menos la misma estructura, casi la misma estructura. Por ejemplo, en el tema tienen que decir que el tema tiene que responder a 4 preguntas. ¿Qué vas a estudiar? ¿En quiénes vas a estudiar? ¿Dónde lo vas a estudiar? ¿Y cuándo lo vas a estudiar? ¿Verdad? Por ejemplo, si el tema de la Hillary hablaba sobre los embarazos o querían saber sobre los embarazos, pero no iban a trabajar con las embarazadas ni a encuestar a las embarazadas, sino que era solamente saber si los estudiantes conocen sobre el embarazo y los riesgos del embarazo o las consecuencias del embarazo en la adolescencia. Uno podía enfocarlo desde diferentes temas. Uno, si querían saber si la gente conocía, si tenía información, ¿verdad? Información y si se le brindaba información. Entonces yo le planteé a ella que podía hacerlo un tema mucho más amplio, aunque en el objetivo específico lo aterrice específicamente a lo que quiere. Por ejemplo, pueden ponerle salud sexual y reproductiva en estudiantes de 5º año de secundaria del Instituto Loyola en el año 2019. Ahí estoy diciendo que voy a estudiar salud sexual y reproductiva. ¿En quiénes? En los estudiantes de 5º año, en las mujeres, en las estudiantes de 5º año, ¿de dónde? Del Colegio Loyola, ¿en qué año? ¿Cuándo? En el año 2019. Ahí cumplo las 4 preguntas básicas, ¿verdad? Después el tema, si ese es el tema, eh, puedo yo, cuando esté ubicando el planteamiento del problema, solamente el planteamiento del problema no es nada más que el tema convertido en una pregunta. Entonces, si mi tema es salud sexual y reproductiva, entonces yo puedo poner en el planteamiento del problema, puedo poner cuál es o cómo es la salud sexual y reproductiva. Le agrego el Sí, cómo sí. nada más, le dejo el mismo tema, solo le agrego el cómo para que me lo convierta en una pregunta y al final termino con un signo de interrogación. Ese es mi planteamiento del problema que me lo voy a responder con la investigación final o con los datos finales, ¿verdad? El objetivo general no es nada más que el mismo tema, nada más que le antepongo un verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo son los verbos que tienen la terminación Sí, ar, ir. Entonces, sí. y como es un estudio descriptivo, entonces pongo un verbo que me dio un conocimiento general como identificar, determinar, eh, conocer. A Carlos Manuel es experto en estilo. Carlos Manuel no le gusta que uno ponga en el objetivo general el verbo conocer, porque él dice que el conocimiento va a estar implícito en sí mismo, pero metodológicamente en el campo de las ciencias de la salud no es inválido. Tal vez No, desde el había punto de vista corregido literario, eso. Carlos Manuel tiene un estilo porque Carlos Manuel es escritor, ¿verdad? Es escritor, entonces él tiene un poco más de lógica o significado semántico de las palabras y los verbos. Pero en el ámbito de la metodología de las ciencias de la salud no es incorrecto. Así que ustedes pueden poner conocer como objetivo general, determinar la salud sexual reproductiva o conocer la salud sexual reproductiva o identificar la salud sexual y reproductiva que los estudiantes de 5º año de Colegio Loyola, 2019, que los estudiantes tienen, ¿verdad? En el Colegio Loyola en el año 2019. Así que ustedes tienen ahí, por ejemplo, ya el tema, el planteamiento del problema, un objetivo general. Y después pueden redactar 2 o 3 objetivos específicos, aterrizando la información. Por ejemplo, si Hilary quería saber, me recuerdo que el tema de Hilary era sobre si recibían información o no las muchachas. Entonces, el Sí, primer de objetivo, educación reproductiva era. ajá. Entonces, si la primera es, dentro de la salud sexual y reproductiva, uno de los aspectos es que si reciben información, si reciben capacitación, entonces yo le pongo eso. El objetivo puede ser determinar, o conocer la información sobre salud sexual y reproductiva que reciben los estudiantes de 5º año del Colegio Loyola en el año 19. Ahí está, conocer o determinar la información sobre salud sexual y reproductiva. Las variables de ese primer objetivo,
ustedes la pueden, el investigador puede poner categorías o las crea las categorías. Por ejemplo, si yo quiero saber el nivel de información, uno es que si reciben información sobre salud sexual y reproductiva, la variable, las posibles respuestas de esa primera variable recibe, o sea, y recibe información o recibir, a ver cómo se le puede llamar, información, la variable va a ser información, salud sexual y reproductiva. Si le dan información o si no le dan información. Eso es una variable cualitativa de tipo dicotómica porque solo va a tener dos posibilidades, es sí o no. Esa es la primera variable. Información sobre salud sexual y reproductiva, sí o no. La segunda variable la pueden calificar ustedes como va a ser, si es buena, si es regular o es mala, ¿verdad? Entonces ustedes ponen calidad de la información sobre salud sexual y reproductiva. La pueden poner buena, mala, regular. Y ustedes definen cuál va a ser la buena. Por ejemplo, el investigador puede decir, es buena si al menos hay una conferencia semestral sobre la salud sexual, la salud sexual reproductiva. Esa es buena. Mala va a ser si no reciben del todo. Y deficiente es que solo hay afiches, solo hay cierta publicación, cierta promoción sobre la salud, pero no hay una formalidad en el proceso de enseñanza de las clases, por ejemplo. Entonces, el investigador puede definir buena, regular o mala, que son las categorías, ¿verdad? Y una tercera variable de ese primer objetivo podría ser quién persona que brinda la información, ¿verdad? Persona, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el profesor, puede ser el director de la escuela, puede ser un amigo, ahí hay varias o posibles opciones. Y uno, dependiendo de dónde le está dando información, de quién le está dando información, uno puede decir si esa información es creíble o no. Por ejemplo, si a la Stephanie le da la información su novio, hombre, uno puede decir, esa información está sesgada, pues, porque uno esperaría que la información se la dé o su mamá, o su papá, o su profesor, porque tiene un poco más de experiencia. Pero Ajá. si la información la recibe, por ejemplo, de la comunidad, un amigo, o de los medios de comunicación, a ver, la Stephanie se comienza a poner en las redes, es un autoestudio, sí, pero hasta cierto punto puede haber confusión porque tal vez no maneja todos los términos. Ajá, se necesita un profesional. Necesita alguien que le explique con más detalles sobre la medida. La salud sexual y reproductiva es bien amplia, pero por ejemplo ahí estamos abriendo ya una primera parte sobre el primer objetivo, que era conocer la información que reciben los estudiantes de quinto año. Ahí es información. Y ustedes y yo bajo ese primer objetivo ya les doy tres posibles variables. Uno, que si reciben sí o no. Dos, la calidad de esa información, si va a ser buena, regular o mala. Y tercero es la persona quien brinda la información. En un segundo tema, en un segundo parte de esta investigación, por ejemplo, Hilary quería saber si las estudiantes conocían sobre los riesgos de una mala práctica de la salud sexual y reproductiva. Dentro de los riesgos de la mala práctica estaría el embarazo. El embarazo lo vamos a dejar o lo dejaríamos como una variable de este segundo objetivo. Y este segundo objetivo podría ser determinar si los estudiantes de quinto año del Instituto Loyola conocen las consecuencias de mala práctica de la salud sexual y reproductiva en el año 2019. Sí, Y entonces, entendemos dentro, que y sí. entonces dentro de las variables de este segundo objetivo estaría el embarazo, estarían las enfermedades de transmisión sexual, estarían, a ver, los abortos también, porque el aborto es una mala práctica, la salud, o sea, se embaraza y una forma de culminación del embarazo es un aborto. Entonces, ahí estaríamos todas las posibilidades. Las variables de este segundo objetivo sería el embarazo, infección de transmisión sexual, aborto. ¿Qué otra se me ocurre? Por lo menos tres variables de ese segundo objetivo. Ahora, si quisieran conocer, por ejemplo, em, cómo es la consecuencia, ¿verdad? Ahora, pueden ser un tercer objetivo sobre, a ver qué le podemos poner a un tercer objetivo, podría ser si quisieran conocer los factores, ¿verdad? Factores relacionados con la salud sexual y reproductiva de las estudiantes de quinto año del Instituto Loyola del 2019.
Si ustedes quisieran saber los factores relacionados a la salud sexual y reproductiva, ahí entrarían a conocer, por ejemplo, a qué edad una variable es inicio de la vida sexual activa. ¿A qué edad comenzó a tener relaciones sexuales esta chavala? Primero es que si ha tenido relaciones, sí o no. Sería la primera variable. Relaciones sexuales, sí o no. Segunda variable, ¿a qué edad comenzó a tener sus relaciones sexuales? Entonces, a los 14, Y a los si 15, a tuvo los 16. alcance a todos los medios de prevención contra la ETS y todo eso. Exactamente. Uso de medios de prevención, si lo usa o no lo usa. Y si lo usa, ¿cuáles usa? ¿Verdad? ¿Qué método usa? A ver, el coitus interrupto, esas son las posibles variables. Coitus interruptos, el uso de preservativo, ¿qué más te puedo decir? Los inyectables, ¿qué otra? El método del ritmo, porque hay métodos naturales y hay métodos artificiales. El implante subdérmico tal vez, pero Exactamente. ya es Ese es el menor. implante subdérmico. Entonces uno puede dejar todas las posibles opciones. Entonces, como ustedes ven, hay una línea directa entre el tema, entre el planteamiento del problema, entre el objetivo general y luego los objetivos específicos. Tienen que hacer al menos 2 o 3 objetivos específicos. Y de cada objetivo específico hay que poner 2 o 3 variables, ¿verdad? 2 o 3 variables. No porque las vamos a comprobar, porque no vamos a poder hacer encuestas, pero sí, por ejemplo, si en el tema este que estamos diciendo que el primer objetivo va a ser sobre la información, ¿verdad? Entonces, en el marco de referencia, cuando yo les digo a ustedes las variables de cada uno de los objetivos específicos, debe tener su soporte teórico, por ejemplo. Entonces, en el marco de referencia que ustedes le llamaban marco teórico, ahora en el campo de las ciencias de la salud se le conoce como marco de referencia. Entonces ahí ustedes ¿cómo van a ordenar el marco de referencia? Lo ordenan en base a ver, dicen ustedes, ¿cuáles fueron las variables del objetivo específico número 1? Ah, ok, las variables fueron información sobre salud sexual, la otra variable fue sobre la calidad de la información y la otra variable fue la persona que brinda la información. Entonces ustedes comienzan, la primera elemento del marco de referencia es lo relacionado a la salud, a la información de la salud sexual y reproductiva. Entonces comienzan a poner todo lo relacionado a la información de la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Hay algunas variables que van a poder poner sus elementos, hay otras variables que están implícitas en sí mismas. Por ejemplo, las variables del objetivo 2 que pusimos sobre las consecuencias, ¿verdad? De una mala práctica o consecuencias de la salud sexual y reproductiva en estudiantes. Eh, entonces, en el marco de referencia comenzarían a ubicar las consecuencias de una mala práctica, pues el embarazo, el embarazo no deseado, los abortos, las infecciones. Si van a ser infecciones de transmisión sexual, pues ponen todas las infecciones de transmisión sexual o las más frecuentes. Ahí estamos hablando de tricomonas vaginales, candida albicans, ¿qué te puedo decir? Herpes vaginal, el condiloma acuminado, el linfogranuloma venéreo el chancro sífilis, el chancro, La a ver, clamidia. la clamidia, el chancro blando, todas las demás infecciones entonces las van poniendo en el marco de referencia. A eso me refiero que cada una de las variables tenga su soporte teórico en el marco de referencia, ¿verdad? Entonces, en el marco de referencia, ustedes van a poner todo lo teórico de esas variables, aunque no vayamos a poder comprobarla. ¿Por qué es importante ponerla? Porque si tuviéramos que hacer encuestas, si hubiéramos podido hacer la encuesta, entonces yo agarro todas estas preguntas, entrevisto a las personas, me van a dar información, esa información la meto en la base de datos de PINFO, me va a arrojar las tablas, los gráficos, y después yo voy a hacer hablar esos números. El marco de referencia sirve para la discusión de los resultados, ¿verdad? Para la discusión de los resultados. Por ejemplo, si yo busqué y dice que en OPS me encontré un artículo que dice que el inicio de la vida sexual activa en los adolescentes es alrededor de los 13 años, ¿verdad? Entonces, y yo en mi estudio veo que la mayoría de las chavalas que comienzan a tener relaciones sexuales están también entre los 12 y los 13 años, ¿verdad? Entonces usted dice, en la discusión de los resultados, usted dice, como comienza a narrar, entonces dice,
En los resultados observados encontramos que el 40% de los estudiantes que tienen vida sexual activa iniciaron su relación sexual a los 12 años. Efectivamente, se comprueba similar a lo encontrado en el artículo tal de OPS en el año tal. O sea, el marco de referencia te permite contrastar tus resultados con la literatura internacional. Para eso sirve el marco de referencia, ¿verdad? Y cada cápite debe ir en margen a un objetivo específico. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces no sé si han podido comprender el orden que va a llevar, ¿verdad? El orden. Voy a leer, a ver, si hay alguna pregunta, si alguien más tiene alguna pregunta, se la aclaramos ahorita. Yo. Vamos a ir en orden. Vamos a ver la primera pregunta, pues. Dígame la primera Doctor, pregunta. bueno, yo ya empezamos nuestro grupo con nuestro tema. A mí me gustaría que nos diera el visto bueno o qué mejorar para nosotros proceder a hacer el resto, porque me gustaría leerle lo que es el tema, mi objetivo y mis objetivos, mis objetivos específicos. Ok, empecemos con el tema. ¿Cuál es el tema? El tema general es la hipertensión arterial, profe. Ok, ¿Cuál es mi entonces tema? tienes que acordarte que el tema debe llevar los 4 elementos básicos. ¿Qué vas a estudiar? ¿En quiénes vas a estudiar? ¿Cuándo lo vas a hacer Entonces, y dónde? ok, yo tengo factores de riesgo de la hipertensión arterial en la población nicaragüense como tema delimitado. Factores, cuando ¿De ya les riesgo? voy a explicar, ya les voy a ir explicando aquí. Los factores de riesgos, cuando ponemos el riesgo, tengo que medir el riesgo y lo mido únicamente con estudios analíticos. Cuando yo voy a hacer un estudio descriptivo, lo mejor es poner factores relacionados. Yo te recomendaría poner factores, en vez de factores de riesgo, ponerle factores relacionados a la hipertensión arterial en la población nicaragüense. Ok, eso lo vamos a mirar. Si le quitas la palabra riesgo, tu estudio no está obligado a medir ese riesgo. En epidemiología o en salud pública, la medición del riesgo se hace a través de estadísticas y se hace a través del cálculo de tasas. Las tasas, vos sabés que las tasas... Okay, está Ahora bien. sí, doctor. Ok, entonces estamos claros, Dewar. Entonces sería factores relacionados a la hipertensión arterial en la población nicaragüense año 2020 o querés ponerle año 2019, no importa. Ahí ya tenemos el tema completo. Está bien. En los objetivos específicos, mire lo que tengo, doctor. En el general, más que todo, dice, dar a conocer los factores relacionados de la hipertensión arterial para lograr un mejor nivel de salud en la población nicaragüense. Ok, antes de irme al objetivo general, en el documento de Word está el planteamiento del problema. Entonces, en el planteamiento del problema, le pones es el mismo tema, nada más que en forma de pregunta. Entonces, solamente le agrega cuáles son los factores relacionados a la hipertensión arterial. Le pones esa palabra, ¿cuáles? ¿Cuáles son los factores relacionados a la hipertensión arterial en la población nicaragüense en el año 2020? Y ahí te va a quedar ya tu planteamiento del problema. El planteamiento del problema se elabora en una sola pregunta centrada en una página. ¿Oíste? Eso les digo a todos. Una sola pregunta centrada en una sola página con el subtítulo arriba, planteamiento del problema. Ok, vámonos al objetivo general. El objetivo general de repetirme debe empezar con un verbo. ¿Qué es lo que de repetirme el objetivo general? Dar a conocer. Dar a conocer. Ahí tenemos dos verbos, dar y conocer. Yo diría, como vas a ver los factores relacionados, yo diría que lo cambies y lo pongas mejor, identificar los factores relacionados con la hipertensión arterial, ¿verdad? En la población nicaragüense en el año 2020. Punto, nada más. La otra parte que estabas diciendo lo vamos a dejar como uno de los objetivos específicos. El objetivo general te invitaría a que quedara de esta forma. Identificar los factores relacionados con la hipertensión arterial en la población nicaragüense año 2020 o 2019, como considere. Okay. Ahora venimos con los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, sí. En los específicos yo tenía, doctor,
definir a la población sobre los factores relacionados del riesgo de la hipertensión arterial. Yo aquí quiero definir cuáles son los factores relacionados, como la obesidad, el tabaquismo, Entonces allí definir los factores, puedes decir así, definir los factores relacionados, así empieza, pues definir los factores relacionados con la hipertensión arterial en la población nicaragüense, ¿verdad? Ya puedes poner definir, o puedes poner enumerar, o puedes poner determinar, cualquiera de esos objetivos te sirve. Las variables de ese objetivo, van a ser obviamente todos los posibles hechos relacionados, como lo mencionaste ahorita. Algo que te ayuda, algo que les ayuda, para una invitación a todos, algo que les ayuda a determinar cuáles van a ser las variables del estudio, es que vos pongas los objetivos específicos y después te vayas a hacer una búsqueda rápida al internet o a las páginas para que te den información relacionada con ese tema y así puedas definir las variables de los objetivos. Es decir, las variables de los objetivos específicos, si no lo tenés muy claro, vaya a hacer un proceso de búsqueda, hacer una búsqueda rápida primero en la web y ya después vas a hacer más fácil, te va a identificar claramente las variables. Yo como conozco el tema, entonces yo te puedo decir, por ejemplo, cuáles son los factores relacionados. Ya sabemos que es la obesidad, ya sabemos que es el alcoholismo, el tabaquismo, la dislipidemia. Dislipidemia es el hecho de tener el colesterol alto, el triglicérido alto, ¿verdad? O la grasa, pues, de la sangre alta. El estrés, o sea, el mal manejo del estrés. La actividad física, no hacer ejercicio. Correcto. El sedentarismo. La obesidad, el sedentarismo, antecedentes familiares, enfermedades crónicas, por ejemplo, alguien que tenga un problema renal, como consecuencia del problema renal puede tener hipertensión arterial. Por ejemplo, los pacientes que que tienen insuficiencia renal crónica, ellos por su daño renal tienen hipertensión arterial. Entonces, ese es otro factor de riesgo. Eso que me está tocando muy importante, porque eso es mi objetivo, específico número 2. En el objetivo específico número 2, doctor, yo quiero dar a entender a la población que tiene hipertensión arterial, estamos propensos a enfermedades cardiovasculares como un infarto al miocardio. Somos propensos a daño renal. Somos propensos a un accidente cerebrovascular. Entonces, el segundo objetivo, vas a ver las consecuencias que tiene ser hipertensión. Entonces, le vas a poder determinar, ¿verdad? Las consecuencias de la hipertensión arterial en la población nicaragüense. Si vos querés, le pones determinar las consecuencias de la hipertensión o le pones determinar los efectos, ¿verdad?, de la hipertensión arterial en la población nicaragüense. Ya sabemos que venimos ahí con las complicaciones, ¿verdad? O le pones complicaciones, si vos querés, ¿verdad? Determinar las complicaciones de la hipertensión arterial. Ya sabemos que cuando hablas de complicación, cuando hablas de efecto o cuando hablas de consecuencias, estás hablando de los daños. Y entonces ahí pone infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, ¿qué te puedo decir? Apoplejía, a ver qué otra cosita. Puede ser también daños al estilo de vida, porque una persona que constantemente esté con la crisis de hipertensión, como dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito, visión borrosa, entonces esta persona vive o sea, un tormento lo que vive día a día. Entonces el estilo de vida de esta gente también está siendo afectada. Este sería tu segundo objetivo específico, claro. Y tengo un tercero. El tercero, yo quiero que el público que lo lea, lo que yo quiero al final lograr es lograr un mejor estilo de vida o un mejor nivel de salud, ya que la gente ya conoció los factores relacionados y una vez que ya le expliqué cuáles son las consecuencias de tener hipertensión arterial. ¿Cómo podría ponerlo ese? El tercer objetivo vas a hacer es promover estilos de vida. Sí, ponerle así promover, porque tenemos que es un objetivo, tenemos que empezar con un verbo, promover, ¿verdad? Estilos de vida saludable en la población nicaragüense que sufre de hipertensión arterial, ¿verdad? O sea, si vos querés que sea para solo los hipertensos, lo puedes hacer. Si lo querés dejar en general, entonces solamente pones promover estilos de vida saludable en la población nicaragüense en el año 2020-2019.
2020 en este caso tendría que ser porque es para futuro, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. entonces ponerle promover estilos de vida saludables y las variables de la promoción de los estilos de vida saludables sería uno, hacer ejercicio físico 30 minutos cada día, restringir el consumo de sal, restringir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de grasa, dejar de fumar, eliminar el alcoholismo, control de peso, ¿verdad? Control de peso. Todo estilo de vida, el estilo de vida, muchachos, se relaciona con lo que comen, con lo que beben, con lo que se disfruta. Son todos aquellos factores o todos elementos sociales o medioambientales que podemos modificar, porque no voy a poder modificar la herencia. Por ejemplo, mi mamá y mi papá son hipertensos. Yo no puedo modificar ese factor de riesgo. Ya tengo un factor hereditario. No lo puedo modificar. La edad no la puedo modificar. Nadie se puede quitar 2 años, 3 años, 5 años o agregarse años. Entonces hay factores biológicos que no puedo modificar, pero los estilos de vida sí puedo modificar porque tienen que ver con lo que como, con lo que bebo, cómo me divierto, cómo me relajo, cómo hago, qué actividades practico en mi ocio, etcétera. Pues. Como ya tenés Dewar, entonces, como ya tenés los 3 objetivos específicos y ya más o menos tenés las variables de cada uno de los objetivos específicos, entonces tenés que ubicar en el marco de referencia información que le dé salida a las variables del objetivo 1, a las variables del objetivo 2, a las variables del objetivo 3, y lo pones en el marco de referencia. Ya. Entonces aquí ya voy de viaje, ya. Solo eso quería ver. Ya ahí vas de viaje. Ahora, si ustedes se fijan, vaya, guíense con el documento que está en Word, como yo les dije. La primera parte es la rúbrica, ahí está, hay que hacer una introducción. Una vez que ya tenés claro todo eso de Word, haces una introducción sobre hipertensión arterial, ahí tenés los antecedentes, tenés que hacer una página de justificación, o la página del planteamiento del problema, que ya le hicimos ahorita, una página donde van a ubicar los objetivos generales y los 3 objetivos específicos con sus variables. Van a ubicar, van a hacer, ahora, ¿cuántas páginas de marco de referencia? No hay una regla específica, dependiendo del tema, dependiendo de la cantidad de variables que tengas en tu objetivo. Así que pueden haber 10 páginas de marco de referencia, pueden haber 15 páginas, pueden haber 20 páginas de marco de referencia. No es ni tanto la cantidad, sino la calidad con la que información tiene ese marco de referencia y si está bien referenciada la cita, si está bien estructurada la información, si lleva un orden específico con las variables que fuiste poniendo en tu objetivo. Ahí es donde yo voy a chequear eso. Ahora, después va a haber una página, puede ser una página o 2 páginas donde está la discusión de los resultados. Entonces vos narrás, ahí vos narrás todo lo que encontraste, ¿verdad? Es como que hagas un resumen, pero es un resumen con tus propias palabras. Entonces vos decís, después de que ya hiciste el objetivo y todo lo demás, y ya pusiste el marco de referencia, entonces vos como que haces un resumen, pero dando tus comentarios vos, ¿verdad? Vos como investigador. Conclusión. No, en la discusión de los resultados. Es como una Okay. página, si ustedes ven ahí, dice en la rúbrica, ya descargué la rúbrica y dice la rúbrica, se hace todo una redacción uniendo 2 o 3 variables. Es decir, si él dice, ok, la variable dice Dewar, mis factores de riesgo estaban con la obesidad, el incremento de peso, el tabaquismo, el alcoholismo, la herencia, todo eso son factores de riesgo. Entonces él dice, bueno, voy a hacer un párrafo donde hable de todos estos factores relacionados. Entonces Dewar comienza y dice, con la literatura, en base a toda la literatura consultada, se confirma que los factores relacionados con la hipertensión son estos y estos y estos y estos. Si las personas comenzaran a modificar o si se modificara, por ejemplo, la dieta, si dejáramos de comer grasa, si hiciéramos ejercicio, si consumiéramos agua, Julanito de tal, no sé, Francisco López, etcétera, menciona que si se modificaran la alimentación, hubiera una reducción del 20% o del 30% de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial. Entonces, lo que él hace es como que une 2 o 3 o 4 información de las variables, pero él pone su propio criterio, él da su opinión, como que él resuma dando su aporte personal como investigador. A eso se refiere la discusión de los resultados. Es unir 2, 3 variables con la información que tenés en el marco de referencia, la traducís a un lenguaje más sencillo,
lo explicas a un lenguaje más sencillo, dando tu aporte como investigador. Ya. Y la discusión de los resultados puede ser como una página o 2 páginas máximo. Y después de la discusión de los resultados viene lo que la Stephanie decía, hacer las conclusiones. Las conclusiones debe haber, si tenés 2 objetivos específicos, 2 conclusiones. Una conclusión para cada objetivo específico. Si hay 3 objetivos específicos, 3 conclusiones. Las conclusiones deben de ser concretas, deben de ser directas, deben de ser enfáticas, es decir, deben de ser aseverativas positivamente o aseverativas negativamente. No son ambiguas. Dice Dewar, los factores relacionados, por ejemplo, la primera conclusión, después de haber hecho todo el análisis, dice Dewar, la obesidad, las malas prácticas alimenticias representan el 50% de factores relacionados con la hipertensión arterial y sobre todo estos aspectos son modificables. Por lo tanto, se debe de intervenir para reducir el riesgo de hipertensión arterial. Punto. Hasta ahí termina Dewar. La conclusión es una o 2 o 3 líneas concretas, directas, enfáticas sobre esos factores que él estaba poniendo en sus variables del objetivo 1. Y así va a poner una conclusión para el objetivo 2, una conclusión para el objetivo 3. Son directas, enfáticas, no son ambiguas, no es que podría ser, no, ahí no es que esté usted chavaleando ni nada de eso. Ahí es, usted dice esto es, ya sea negativa o positivamente. Sí. Y las recomendaciones, después de las conclusiones vienen las recomendaciones. Entonces, en las recomendaciones hay una parte que al inicio, después de la introducción, los antecedentes y la justificación. En la justificación usted va a decir a quién, la justificación es decir en 1 o en 2 párrafos por qué está haciendo esa investigación, a quién le va a servir y para qué le va a servir. Entonces, en la justificación que se pone en una página, dice Dewar, el presente estudio de factores relacionados con hipertensión servirá para dar a conocer la evidencia teórica de todos los elementos relacionados con la hipertensión y sus efectos. Y va a ser de beneficio para los estudiantes de medicina de primer año en la Universidad Católica, para la población en general, para los profesores que van a tener contacto con esta investigación. Entonces, él menciona toda aquella gente que se va a beneficiar, ¿verdad? Con esta investigación, modificando sus estilos de vida para no caer no sufrir de hipertensión arterial. Entonces, como Dewar dijo de que a todos los estudiantes les va a servir, entonces en las recomendaciones, la recomendación le da salida a la justificación. A la gente que ustedes dijeron que le iba a servir este estudio, a esa gente le va a recomendar. Si Dewar dijo que en la justificación dijo que en primer lugar le va a servir a todos los estudiantes de primer año de medicina de la Universidad Católica, entonces él dice, recomiendo a 2 puntos, estudiantes de medicina de primer año de la Universidad Católica. 1, dejen de comer en PriceMart, dejen de beber guaro, dejen de fumar. Cosas como esta, pues. Cosas como ya esa. Ni eso se puede hacer tranquilo. ¿Verdad? Ok, entonces a la gente que Dewar dijo, a la gente que usted mencionó en la justificación que le iba a servir, usted le recomienda 1 o 2 recomendaciones o 3 recomendaciones. Las recomendaciones son, muchachos, son planteamientos directos en la resolución del problema. A los estudiantes de medicina de primer año, 1, promover alimentación sana, disminuir el consumo de sustancias tóxicas, fomentar el ejercicio físico 30 minutos diarios, al menos 5 días a la semana. Suficiente. Si vas a dar 2 recomendaciones, 2 o 3 recomendaciones. Después venís a los profesores de la universidad. 1, a continuar promoviendo estudios relacionados con mejoramiento de estilos de vida. Otro, profundizar estos temas a estudios de mayor amplitud y que involucre población, entrevistas a pobladores para que podamos conocer con más detalle los signos y los síntomas de la enfermedad, por ejemplo. Y así sucesivamente. Si le va a recomendar a 2 gente, a 2 gente. Si va a recomendar a 3 personas, a 3 personas. Puede poner 1 o 2 recomendaciones si usted quiere. ¿Verdad? Y después, cuando ya termina las recomendaciones, ponen los anexos. Después de las recomendaciones van a poner el capítulo de anexos
donde ustedes van a poner todo lo que ustedes quieran ahí. En el anexo van a ir, si ustedes quieren mapas, si usted quiere figuras, si usted quiere imágenes, si usted quiere poner ilustraciones. Si usted quiere un cronograma de cosas que hizo, se pone en el anexo el cronograma. ¿Ya? Como no, en el cronograma usualmente van, en los anexos usualmente van las tablas, los gráficos, la encuesta, o sea, la ficha de instrumento, que fue el instrumento de recolección de información, pero como en este momento no vamos a poder hacer entrevistas, no vamos a poder hacer encuestas, no vamos a poder hacer tablas ni gráficos, pues no van a ir ahí, pero en los anexos van eso, pues. Ahora, si Edward quiere poner una gráfica sobre los signos y los síntomas de la hipertensión, la pone. Si va a poner una gráfica sobre o una infografía sobre las consecuencias de la hipertensión arterial, donde esté definido el derrame cerebral, el accidente cerebrovascular, donde el infarto agudo del miocardio, la trombosis periférica, donde va a poner la infografía, pone la infografía. Quiere poner un mapa de Nicaragua, pone el mapa de Nicaragua. Si de repente se encuentra en unos lugares donde están graficados, por ejemplo, las tasas de hipertensión arterial en Nicaragua por departamento o por municipio, pone eso ahí. Ahí es para poner todo lo relacionado con tu tema en los anexos. Sí. Okay. Ahora sí, pues, doctor. Está bien. Correcto. ¿A otra persona? Yo, doctor Mintian. Dígame, pues, ¿cuál es su tema? Con mi compañera yo tenemos una duda, no sabemos qué monografía elegir. Yo recomendaría que pongan como les dije yo, la que tengan más información, la que tenga más completa, la que sea más fácil de buscar información en las redes. Sí, por ejemplo, su monografía es sobre Rubén Darío y pues sabemos que de él se encuentra bastante información. La mía es religiosa, es sobre los consejos que da San Pablo a Timoteo en sus cartas. Ok. Es la carta de Pablo a Timoteo. Sí. Ya, bueno, si usted considera es un enfoque un poco, está relacionado, las dos, pero tendrían que definir el tema. O sea, ok, ya más o menos me estás dando la temática general, ampliada, pero hay que aterrizarla. Si va a ser sobre Rubén Darío, vos sabes que de Rubén Darío hay mucho que hablar de Rubén. Entonces hay que aterrizar, Sí. hay que aterrizarlo, porque tenés las temáticas grandes, pero si querés ver la vida de Rubén Darío, o sea, la vida personal, él como hombre, o su biografía, ¿verdad? O su biografía, pues hablan de la biografía. Si quieren ver la parte como político, porque él trabajó también como embajador de Nicaragua en algunas embajadas de Nicaragua en el exterior, ponen su rol como se enfocan en el rol político que tuvo. Si quieren poner su éxito como escritor, ¿verdad? Su éxito como cuentista, porque él tiene libros de cuentos, tiene poesía. Sí, entonces, en su tema, ella tiene influencia de la mitología griega en las obras darianas. Wow. Ajá. Tema muy vasto, muy bueno. Sí. Si tienen información sobre eso, si hay información, ustedes consideran que van a encontrar información sobre eso, lo hacen, definen un tema, ¿verdad? Entonces, y es más, lo puedes dejar así como lo mencionaste ahorita, influencia de la mitología griega en ¿cómo dijiste? En los trabajos darianos, en la poesía dariana. Si lo dejas como poesía, tenés que hablar solo de la poesía. Pero como también Rubén hizo cuentos, hizo novelas, hizo un montón de cosas. Sí, si es prosa o verso lo que vas a encontrarte. Sí. Entonces Él era yo muy diría, cosmopolita. sí, yo diría que lo dejara más amplio para que tenga más información. Influencia de la mitología griega en la obra literaria, de Rubén Darío. Cuando vos hablas de obra literaria, la sábana cubre todo, porque la obra literaria es todo. Entonces, ahí vas a encontrar, pues, que agarró de la mitología para poner en poesía, que agarró de mitología para ponerla en cuento. Ahí tendrías que analizar todo.
Yo pienso Ujú. que ahí tendría ya un tema. Influencia de la mitología griega en el trabajo literario de Rubén Darío. Ahí tenés un tema, ese sería el tema. El planteamiento del problema es cuál fue, empezar, acuérdense, el planteamiento del problema se empieza con una pregunta. ¿Cuál fue la influencia de la mitología griega en el trabajo literario de Rubén Darío? Sí, una Ahí ahí tenés el planteamiento del problema. El objetivo general, empezás con un verbo. Acuérdense que es el mismo tema, nada más que le agregas un verbo en infinitivo. Determinar la influencia de la mitología griega en el trabajo literario de Rubén Darío. Ahí tenés ya el objetivo general. Y los objetivos específicos lo puedes subdividir. Identificar la influencia de la mitología griega en el trabajo literario. Y las variables van a ser en la poesía, que fue, qué efectos tuve en la poesía, en el cuento, en la novela, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Ese sería, pues, tu primer objetivo específico con tu variable, ¿verdad? Ujú. Un segundo objetivo específico podría ser, a ver, si vos la puedes incluso como calificar si fue buena, si fue mala, si fue regular. Entonces vos podés decir, conocer el nivel de influencia, ¿verdad? O la calidad de la influencia, ¿verdad? Ponerle, determinar la influencia de la mitología griega en en la obra literaria de Rubén Darío. Y vos como investigador vas a poner buena, mala o regular. Y le vas a llamar buena, vos como investigador vas a decir buena porque buena va a ser si él pudo aplicar la mitología griega en ámbitos sociales o en ámbitos culturales para promover estilos de vida o para promover conductas sanas, por ejemplo, las personas. Entonces esa va a ser la buena. Vos como investigador puedes definir cuál va a ser la buena, cuál va a ser la mala o cuál va a ser la regular. En esas, cuando ustedes entran a calificar categorías, el investigador decide. Ahí el profesor no decide nada. El investigador decide qué va a ser. Para mí bueno va a ser esto y esto. Para mí malo va a ser esto y esto. Y para mí regular va a ser esto y esto. Y si vos querés solo poner dos objetivos específicos con sus variables y ya está. Con respecto a la justificación, escuché que decía que solo es como un párrafo nada más. Puedes poner un párrafo, uno o dos párrafos. En la justificación es decir cuál va a ser la trascendencia práctica que tu investigación va a tener. Es decir, en quién va a trascender, a quién le va a servir, en qué le va a servir. Esa es la justificación. Se puede redactar uno o dos párrafos. El presente estudio, la presente investigación servirá para aumentar el nivel de conocimiento relacionado con la influencia de la obra literaria de Darío, específicamente de la mitología griega en sus escritos. Y este trabajo le va a servir a los estudiantes de secundaria en general que tengan acceso a esta investigación, le va a servir a los estudiantes de primer año en medicina de la Universidad Católica, le va a servir a los profesores de lengua y literatura o de habilidades de la comunicación para que aumenten ya sea habilidades de la comunicación, hay otra clase que creo que se llama habilidades de la escritura o algo así en otras facultades, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces usted dice a quién le va a servir y en qué le va a servir, ¿verdad? Esa es la justificación. La justificación es decir cuál va a ser la utilidad práctica de su estudio, cuál va a ser la trascendencia, a quién le va a servir y en qué le va a servir. Esa es la justificación. Y a la gente que ustedes digan que le va a servir, a esta gente es la que le va a hacer la recomendación. La recomendación le da salida a la justificación. Ok, gracias. Ok, va pues. Doctor, Las conclusiones, que antes que se me olvide, las conclusiones le dan salida a los objetivos específicos, en este caso porque son estudios descriptivos. Entonces, si hay dos objetivos específicos, van a haber dos conclusiones. Si hay tres objetivos específicos, tienen que haber tres conclusiones. En la discusión de resultados le da salida al marco de referencia.
En la discusión de resultados, ustedes agarrar, si hicieron 20 páginas de marco de referencia, pues tratar de resumirlo al máximo y condensar esa información para 1 o 2 páginas en la discusión de resultados, ¿verdad? La discusión de resultados le da salida al marco de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Pregunten. Doctor, tengo una pregunta. Si mi compañero y yo ya tenemos lo que es el trabajo de campo, ¿es necesario que lo eliminemos de los anexos o lo dejamos? No. Si lo tienen ustedes para no perder nada, si ya tienen tabla, usted dice si ya tiene tabla, si tiene gráfico y tiene todo eso, pónganlo, Sí. no hay problema. Eso va en los anexos y el primer anexo, si usted ya tiene eso, en el primer anexo va a venir la ficha, el instrumento de recolección, la ficha. Hay que recordar que el instrumento de recolección no se le llama encuesta. Encuesta es la metodología por medio del cual ustedes obtuvieron la información. Pero a la hojita, a la 1 o 2 hojas donde están las preguntas que ustedes hicieron en la entrevista o el cuestionario, eso se llama instrumento de recolección. Entonces, el anexo número 1 es el instrumento de recolección. El anexo número 2 van a ser las tablas. El anexo número 3 van a ser los gráficos. El anexo número 4 van a poner todos aquellos elementos que te enriquecen tu investigación, como gráfica, infografía, cronograma, todo lo que usted consideró, mapa, fotos, que le ayudaron a su investigación. Ok, gracias. Ok, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Napoleón, ¿alguna pregunta? No, ninguna, doctor. Yo estoy clarísimo. Una sola, sí, pero no tiene nada que ver con lo de la monografía que tengo para usted. Sí, dígame. Yo quería preguntarle si en segundo semestre podríamos inscribir clases del próximo año. Sí, ajá, en vacaciones tal vez. Tengo pendiente, no. Primero tenemos que inscribir todas las clases de segundo semestre de primer año. Esperamos que el segundo año se inscriba y si hay algún espacio y los horarios te lo permiten, se te da la oportunidad. Si no, no. Porque nos venimos arriesgando a los cupos. Por ejemplo, ustedes vienen con 7 clases. 7 clases, tendrían que, si acaso hay que agregar una más, sería la octava. Y yo creo que por esa octava tendrías que pagar. Van a incluir a aquella gente que, por ejemplo, tenga convalidado inglés y entonces de las 7 clases que tendrían que llevar, solo llevarían 6, le faltaría al máximo una más y si tu horario coincide con el horario de segundo, se podría dar esa séptima clase y si tu horario te lo permite y el horario de la gente de segundo también, ¿verdad? Aquí venimos exactamente. Porque es que, por ejemplo, casi la mayoría del aula pues, hizo el placement, entonces muchos muchachos tenían esa pregunta. Sí, hay espacio en segundo y le permite los horarios porque hay que trabajar en los horarios. Si el horario te lo permite y no te choca con otra clase, la puedes llevar. Todo hace indicar que vamos a tener, el segundo semestre va a estar empezando más o menos en el segundo semana de agosto. Ahí más o menos estaría. Segunda semana de agosto empezamos el segundo semestre. Vamos a programar. Vamos a tener un mes y medio. Sí, más o menos por ahí. Vamos a tener una reunión, ya lo digo ahorita, para que pueda quedar como acuerdo esta reunión. ¿Qué día les gustaría a ustedes tener una reunión pueden hacerla por Meet? Sí, pueden hacerla por Meet. Ok, hagámosla por Meet para que Meet. El problema de hacerla por Meet es que nos da más tiempo, nos da más de media hora. Entonces, si lo hacemos por Meet, porque la reunión sería con la doctora Galo como decana y el licenciado Franklin, que es el secretario académico. Entonces quieren reunirse con ustedes para que ustedes puedan dar a evaluar el primer semestre, cómo les fue, cómo les va, qué problemas tuvieron para mejorar, aclarar las dudas como las que hizo Napoleón ahorita. Entonces quisiéramos si lo podemos poner una fecha. No sé si lo hacemos el jueves, no sé si lo hacemos el viernes, no sé si lo hacemos, pues mañana es jueves. ¿Qué opinan hacerlo el viernes? ¿Cómo están el viernes? Bueno, es que yo creo que lo más prudente sería hacerlo el jueves, porque viernes tenemos, por ejemplo, algunos que tenemos laboratorio de anatomía en la mañana y otros que lo tienen en la tarde. Entonces,
muchos no se van a poder reunir, algunos si lo hacemos en la mañana, algunos no nos podemos reunir, y si lo hacemos en la tarde, otros no se van a poder reunir. Así que yo pensaría que es más prudente mañana, ya que no tenemos ninguna clase que requiera pues reuniones virtuales. Ok, entonces dejémosla para mañana. ¿A qué hora piensan ustedes que podamos hacerla mañana? Desde la mañana, A mí me doctor, parece bien. por nosotros está bien. Iván, no hay novela en la mañana. Ajá. Entonces ¿les parece a ustedes que la hagamos mañana jueves ¿les parece bien a las 10 de la mañana? Sí, doctor. Sí. Entonces, Napoleón, ayúdanos pues a hacer la programación de la reunión mañana a las 10 de la mañana. Me mandas el enlace. En Meet voy a mandar el enlace yo a la doctora Galo y al licenciado Franklin para que nos reunamos sincrónicamente todos y así ustedes puedan platicar con la decana, hablar con ella, expresarle sus inquietudes, sus observaciones. Ella pueda también aclararle algunas dudas. Y yo tengo una pregunta Ok, dígame. acerca de esto, de la clase. Sí. Como le había dicho anteriormente, el mío es un estudio literario. Sí, claro, te entiendo, Sí, dígame. entonces el problema, yo lo hice así pues, tengo mi tema, que es consecuencias psicológicas de crecer en una familia disfuncional. Claro Sí. que desde la obra, pues, pero yo lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, tengo como planteamiento del problema, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de crecer en una familia disfuncional? No sé si voy bien Está ahí. bueno. Pero Está estaba bueno. basada en un libro, entonces. En un libro, sí. Sí, va a ser a un nivel teórico, no hay problema. A un nivel teórico. A un nivel de referencia de lo que encontré en la literatura. Sí, O sea, no hay sí. problema. Entonces, El tengo tema va a ser como... consecuencia. El tema es Sí, así consecuencia. es. Ok. Sí. El tema es Tengo consecuencia. como... El planteamiento del problema va a ser cuáles son las consecuencias. Me parece Sí. bien. El Mi objetivo general general es identificar las consecuencias de crecer en una familia disfuncional. está bien, excelente, no hay problema. Pero ¿sabes Tengo... qué? Ajá. Solamente te recomendaría agreguémosle, aunque va a ser a un nivel teórico, a un nivel solamente informativo, pongámosle un lugar, pongámosle Nicaragua, ¿verdad? En Pongámosle Nicaragua. Sí, Nicaragua la... y pongámosle el año. Nosotras 2020. vamos a también usar una de literatura. Sí, profe, yo Ajá. quería decirle que es en Nicaragua porque de hecho la literatura la escritora es nicaragüense y ella Ok. se basó en los barrios bajos de Nicaragua. Ok, Fátima entonces Villalta. Fátima Villalta. Bueno. Si tenés información del lugar exacto para que le demos salida metodológicamente al Completo, tema. Esta sale Por sobre eso. tu Correcto. tumba, ¿verdad? Sí. Entonces le ponemos ahí el lugar, que serían los barrios bajos de Nicaragua, año 2000 no sé cuánto. Le ponemos el lugar y le ponemos la fecha. Nada más, hay que agregarle esos dos detalles. ¿Cuál sería el objetivo específico número 1? Tengo dos. Ajá, ¿cuál sería el primero? El primero es profundizar en la educación para la paz, en la justicia y algunos organismos que hablen de ello. Ok, cuando hablas de profundizar la educación para la paz, ¿es lo que se está haciendo, qué es lo que están haciendo o qué es lo que vos recomendás que se haga para mejorar esto? ¿En qué sentido te ha llevado? Sí, es lo que usted, a ver, ¿cómo le explico? Son los métodos correctos de una educación para la paz. Y entonces yo lo que voy a hacer es lo que le falta a esa persona en base a lo que yo les estoy planteando. Doctor, ya se va a acabar la reunión dentro de unos segundos. Ok, ¿cuánto nos queda, Napoleón? Menos de un minuto. Ala. Bueno, podemos hacerla, todavía tenemos chance para la última. ¿Qué opinan? Para aclarar dudas, yo pienso que está bien. Ok, sí, entonces hagamos la última, pues. Muy propicio. Hagamos la última reunión, pues. Está bien, salgámonos y vamos a entrar al mismo enlace. Pues, vamos. Entonces te voy a aclarar algo. Mira, si la idea que tenés es
educar a las personas para que hagan las medidas correctas de educación para evitar las consecuencias de crecer en un hogar disfuncional. Entonces tu objetivo sería, más bien yo lo veo como las estrategias que vos vas a definir para mejorar esto. Entonces vos decís, establecer la estrategia de la educación para la paz, etcétera, 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 para disminuir las consecuencias de crecer en un hogar disfuncional. Entonces vos ahí ponés los tipos de educación, las recomendaciones que deben de hacer las personas. O sea, convertí ese primer objetivo, número 1, en un objetivo positivo, en elementos positivos para disminuir estas consecuencias. Yo lo veo bien que lo hagas de esa forma. Pero entonces poner cómo establecer las etapas correctas de la educación o establecer la medida de, a ver cómo le llamamos a esto, son estrategias. Medidas de prevención, puede ser. Correctamente. Establecer las estrategias de prevención para disminuir las consecuencias del crecimiento en un hogar, consecuencias psicológicas en un hogar disfuncional. Y ahí poner las estrategias de intervención. Entonces se viene abajo mi otro objetivo, porque el otro era relacionar las consecuencias de crecer en una familia disfuncional con una nula educación en la paz. Sí, la convertí, la vamos a dar a conocer mejor de esta manera y poner las consecuencias. Arriba ya vas a poner establecer, si vos querés, empezamos primero diciendo cuál es lo malo. Entonces, primero pone diciendo determinar las consecuencias psicológicas del crecimiento de una familia disfuncional. Entonces vos pones ahí todos los daños que la persona puede tener, ¿verdad? Bajo autoestima, agresión psicológica, agresión física, abandono del hogar, etcétera, etcétera. Primero poner todo lo negativo que produce este crecimiento en un hogar disfuncional. Alcoholismo, drogadicción, prostitución, abuso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, el primer objetivo, ponerlo en negativo, es decir, las consecuencias, para que sepamos cuáles son las consecuencias. Y pones ahí todos los elementos que serían las consecuencias, ¿no? Que los elementos que serían las consecuencias serían las variables, ¿verdad? Por ejemplo, el abuso sexual es una variable. El embarazo a temprana edad es otro. Embarazo del adolescente por producto de ese abuso es una consecuencia. El bajo autoestima, etcétera, etcétera. Cada una de esas consecuencias son tus variables. Tu segundo objetivo sería tratar de saber qué vas a hacer para evitar eso que dijiste arriba. Entonces, tu segundo objetivo sería las estrategias. Establecer estrategias. Exactamente. Establecer las estrategias de prevención de las consecuencias del crecimiento de un hogar disfuncional. Yo le miraría 2 objetivos, fíjate, a menos de que le querrás poner un tercero. No, está muy bien. Primero sería el negativo y después el positivo con todas sus variables. Exactamente, decir dónde está el daño y después decir cómo vas a mejorar ese daño. Sí. De todas formas, yo en mi trabajo ya tengo todas esas consecuencias, ya las tengo. Ok. Los sacado del libro y relacionado con en sí. De hecho, ya está todo hecho, solo es editar estos objetivos que usted me dijo. Exactamente. Acuérdense que le van a poner una introducción del tema, le van a poner un antecedente. Los antecedentes, les aclaro a todito, los antecedentes son todas aquellas investigaciones que otras personas antes que usted está haciendo con este tema. Por ejemplo, si de repente te encontrás en la web que hubo un trabajo de monografía, por ejemplo, en la UNAM Managua, que alguien trabajó sobre esto, o en la UCA, como este es un tema social, entonces es posible que en la UCA, si entran a la página principal de la UCA y buscan las partes donde está la monografía, ¿verdad? Consecuentemente, puedes citar en los antecedentes, puedes citar 1 o 2 o 3 investigaciones previas a la tuya o diferente a la tuya que toque estos temas. Eso te ayuda porque ya sabes más o menos, a la hora de la discusión de los resultados, uno ocupa los antecedentes, uno ocupa el marco de referencia para poder explicar y poder hacerlo más fácil lo que vos también encontraste. De hecho, hay uno, pero es de psicología en sí.
Ok, no importa. No importa de la carrera que sea. Lo pones como antecedente. Si solo un antecedente tenés, solo uno tenés, no hay problema. No hay problema. Muchas gracias, Hay que, profe. hay que guiarse con la rúbrica que yo les puse. Yo traté de hacer la rúbrica lo más sencillo posible, ¿verdad? Y les puse, por ejemplo, aquí yo les puse antecedentes. ¿Qué van a poner? Información de estudios previos con buenas referencias bibliográficas según APA y brindando los resultados de esos estudios. Es decir, ¿qué resultados tuvieron en ese estudio? Vos lo pones ahí como antecedente. Y es más, en la rúbrica les pongo yo, si está bien hecho la capita, tiene un puntaje. Si la capita está deficiente, tiene otro puntaje. Y si está malo, también tiene otro puntaje. ¿Cuánto vale ese trabajo final? Este trabajo final por todo va a tener un valor de 55 puntos. De 55 puntos. Si es deficiente, si es regular el trabajo, va a tener 37 puntos. Si es malo, 26 puntos. Y lo vamos a sumar con los acumulados que tuvimos del trabajo. ¿Se acuerdan de la presentación de Prezi? Que hicimos un trabajo, ¿verdad? Si se acuerdan. Y de las tablas de Excel, que también hicimos otro trabajo, ahí tenemos otro puntaje. Y ahí sumamos el tercer parcial. Lo que no hemos acordado es la fecha total de entrega de esta investigación. ¿Qué fecha la ponemos? Ya ustedes la próxima semana vienen a exámenes finales, que son los trabajos estos que estamos teniendo. Doctor, nosotros dejamos, pues, no sé si vamos a hacerlo con las fechas que habíamos dejado su clase. Su clase quedó, voy a compartir la pantalla para que, con el horario. Ajá. Ok. Un segundo. Muchas gracias, Es profe. el último trabajo, ¿verdad, doctor? Este es el último trabajo. Y ya terminamos con su clase después de este trabajo. Así es, sí. Aquí está, doctor. Su clase había quedado para el 30 de junio. El martes 30 de junio. Ah, ok, el segundo martes, está bien. Sí, no sé si ese día entregamos el trabajo. Ese día lo entregamos, no hay problema. Ese día sería la entrega. Yo voy a modificar la entrega en la aula virtual para tenerlo. Creo que en el aula virtual la tengo esa fecha también, fíjate. No, está el 21. El 21 lo tengo. Sí, está para el 21 de este mes. Sí. Ahorita voy a descargar el trabajo final. La fecha quiero ver. No, lo tengo para martes 30 de junio, lo tengo. Ah, bueno, pues sí. Lo tengo para el martes 30 de junio y lo tengo a las 11:59 de la noche. Así que estamos bien, no hay problema. Sí, tenemos tiempo, estamos advertidos y nos ha asesorado bastante, la verdad, con el trabajo. Sí, y yo creo que la rúbrica les ayuda. La rúbrica te dice exactamente qué elemento va a tener ese trabajo, cómo lo van a hacer y qué puntaje vas a tener. Ahí está más que claro, pues. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, otra persona que haya tenido duda con su trabajo para aclarárselo? No, pues nuestro grupo va a enviar una de literatura que hemos estado trabajando también y veo que muchos han hecho eso mismo de literatura y tienen las mismas dudas que nosotras y ya las resolvemos. Ok. Sí. Doctor, nosotros sí tenemos una pregunta en mi grupo. Pues, ¿podemos, durante el transcurso de la semana, podemos enviarle como una foto de lo que vamos trabajando para ver si nos puede dar como una retroalimentación acerca de eso? Porque nos sería mucha utilidad. Lo que no, tal vez no voy a tener tiempo para revisar todo el trabajo, pero sí podemos acordar que me lo manden a mi correo electrónico con las preguntas. A ver, por ejemplo, me mandan el trabajo y me mandan las preguntas. Doctor, tengo duda con tal y tal parte, ¿verdad? Específico. Entonces me lo mandan. No, exactamente, esa era la pregunta, que sí, como que de parte específica, por ejemplo, ver, por ejemplo, encontramos este artículo médico, a ver si está correcto, o algo por el estilo, si podemos hacer ese tipo para retroalimentarnos. Claro, sí, me lo mandan al correo rgutierrez11@unica.edu.ni, rgutierrez11@unica.edu.ni. Ese es mi correo personal institucional. Me mandan ahí el trabajo, me ponen ahí las preguntas, porque si no me ponen las preguntas no voy a poder saber qué parte del trabajo quisieran que yo les aclare. Entonces me ponen una pregunta, 2 o 3 preguntas, ¿verdad? Y ya pues yo les voy a poder aclarar. Ahora, mi recomendación para futuro, muchachos, descarguen, ahí están en los documentos de la clase, están 3 videos. Hay un video de las variables que está en MP4
y hay 2 videos de MP4 que se llama Metodología de la Investigación. Descarguen esos videos, aunque no los van a usar toditos ahorita, descárguenlo, porque esos videos les va a servir para el trabajo de fin de curso de bioestadística, les va a servir para el trabajo de fin de curso de epidemiología, les va a servir para cuarto y quinto año, que son las clases de investigación 1, 2 y 3 que van a tener en cuarto y quinto año. Es decir, esos videos están editados de una manera tal que te permitan hacer tu monografía inclusive al final de tu estudio. Así que descárguenlo, guárdenlo en una memoria. Ahí están el manual estilo APA que ya lo tienen, una presentación de PowerPoint. Está una clase que es metodología de la investigación, que es el PowerPoint de los 2 videos, y está un PowerPoint de una técnica de obtención de información. En esa técnica de obtención de información te dice, es un PowerPoint donde está la diferencia de un cuestionario, de una encuesta, de una entrevista, de un grupo focal. Están todas las técnicas de obtención de información que en el campo de la medicina se usan para las investigaciones, ya sea de monografía, ya sea de diplomado, ya sea de un curso. Ahí están todas las técnicas. Es decir, ahí hay información vital para el resto de tu carrera. Doctor, ya salió una nueva edición de APA, sí, pero nos quedamos con la sexta. Sí, por la anterior. Guiémonos con la sexta, que es la que se está usando en la universidad y hasta este momento aprobada por la universidad. Pues. Sí. ¿Cuál es la de Arial 12? He visto que algunos utilizan Times New Roman. Esta APA que yo 12, la sexta es Arial 12. Sí, Arial 12. Ok. Sí, esa presentación me la compartió el profesor Carlos. Sí, yo tengo esa presentación. Si quieren se las envío. Ah, ok. Creo que es esa misma que... Ok. Están ahí, así que no desaprovechen todos esos documentos que están en esta clase. Si alguien más tiene alguna pregunta. No, doctor. Ok, entonces podemos quedar en acuerdo lo siguiente. Si alguien más tiene alguna duda, por favor me envían su trabajo a mi dirección de correo para yo revisarlo y darles mis observaciones. Manden la pregunta exactamente y para yo poder responder específicamente con la pregunta. Número 2, Napoleón, si puedes editar estos videos y subirlos al aula virtual para que la gente los pueda escuchar, los pueda ver. Claro que y si me lo puedes mandar por favor a mi correo, para yo también guardarlo como evidencia de la clase, pues, ¿verdad? Porque esta es evidencia de clase. En tercer lugar, vamos a acordar que acordémonos mañana, hay reunión a las 10 de la mañana a través de Meet con la señora decana y con el secretario académico, que es el profesor Franklin, para cerrar el proceso del semestre y aclarar algunas dudas. Otra cosita, no sé si ya todos ustedes entraron a la evaluación. ¿Se acuerdan que yo les mandé 2 encuestas? Sí. Supongo que todos ya lo hicieron, no lo sé en realidad. Ok, hay que revisarlo porque miré que yo tengo 41 estudiantes y creo que solo como 20 habían hecho la encuesta de evaluación a los profesores. Entonces hay 20 que no lo han hecho. La encuesta de Canadá ya le hicieron. La encuesta de la Universidad de Canadá. Sí. Ok, está bien. Bueno, muchachos, ha sido un placer verlo. Cuídense, protéjanse, ¿verdad? Cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta que alguien más se enferma, que una familiar, que un primo, que un sobrino, que un hermano, que el papá. Entonces, muchachos, cuídense, protéjanse, no lo tomen a la locura. Usen su mascarilla, lávense las manos, usen alcohol gel, no lo tomen a la ligera. A los jóvenes les va mejor que a los adultos, pero también los jóvenes pueden complicarse severamente y pueden morirse, muchachos. Sobre todo si el joven tiene enfermedades crónicas como asma bronquial, como alergia respiratoria o como obesidad o trastornos crónicos. Ya hay algunos jóvenes que pueden tener trastornos crónicos. Entonces, sí, Napoleón, muchas gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda porque has hecho como secretario de estas reuniones. Sí. Y gracias por ayudarnos, ¿verdad? Todos. Sí, no hay ningún problema. Bueno, pues muchachos, nos vemos. Ha sido un placer. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Doctor. Nos vemos. Qué bueno. Gracias, doctor. Gracias por todo. Pues, claro que sí. Mandame el enlace, Napoleón, para yo compartirlo a la decana y al licenciado Franklin. Claro que sí, ahorita lo voy a crear, doctor. Ok. Va pues.
Adiós. Nos vemos. Bendiciones.